control. Quizás las entiendan y, pucha, si las entienden, bacán. Pero no se asusten si es que hay cosas que no dominan, porque ese libro, o sea, esta materia es de control realimentado, que es un ramo que se da el próximo semestre. Pero a simple vista deberían ser capaces de entenderlo y poder bosquejarlo, que es el objetivo del profe. Disculpa, Selim, ¿cómo se llama el libro? Mira, lo tengo, creo que es Ingeniería de Control Moderna. Ya, Me da gracias. un segundito, cargo. Este es. Bueno, ¿Lo ve? ¿La portada por lo menos? al menos yo lo veo. Ya. La cosa es que si ustedes se van a capítulo 7, está a la unidad 7, debería de estar llegando. Es la 400 y algo. No, falta el- todavía falta. Ya, está el capítulo 7. Me pasé. Ya, aquí donde dice análisis de estabilidad relativa, ya todo este análisis de estabilidad, ustedes no tienen por qué saberlo, pero básicamente guarda relación con los polos y los ceros del sistema. Aquí, por ejemplo, lo que les enseñan es cómo obtener del diagrama de Bode, obtener un diagrama de Nyquist, que es básicamente la misma información, pero la diferencia es que el diagrama de Bode entrega dos gráficos y el diagrama de Nyquist es solo uno en el plano complejo. Entonces ustedes pueden ir leyendo acá de a poco y obtener, por ejemplo, acá que hay ejercicios donde les piden obtener el margen de fase y de ganancia, que están súper buenos. Estos son de diagrama de Bode. Y ocupa MATLAB. Como no tenemos licencia de MATLAB en la U, les recomiendo que ocupen Octave o Scilab o el mismo Python, si es que quieren. Igual mejor ocupen Python, sí. Si es que quieren, eh, ¿cómo se llama? Programar. Y aquí si ustedes van y van a llegar al. Creo que me pasé. Respuesta en frecuencia de enlace cerrado por sistema reglamentario unitaria. Bueno, la cosa es que sí, me pasé. ¿Qué ejemplo, qué número del ejemplo es? Aquí voy a usar 7.10. Vamos en el 7.24. Estoy terrible perdido. 7.21. 7.19. Ya, acá. Acá te enseñan a hacer el diagrama de Nyquist. Aquí dice, diagramas polares. ¿Se ve? Aquí en este capítulo te enseñan paso a paso cómo se hace. En todo caso lo vamos a ver ahora. Y te dicen qué es lo que tienen qué información deben sacar y para qué se ocupan. Y el capítulo 7.2, si no me equivoco, te enseñan a hacer BODE. Así que si no les quedó clara con la forma en que se lo expliqué yo, vengan a revisar el OGATA. Y aquí está todo. Les va a ser súper útil este libro. Creo que está en Ciudad, si es que no me equivoco. Acá está, 7.2, diagrama de BODE. Entonces, estudien de acá. Ya. Ahora, en la ayudantía de hoy, vamos a ver cómo obtener el diagrama de Nyquist de una función de transferencia. Este es el ejemplo 7.10 de Logata. Entonces, primero, voy a preguntar si tengo entendido que el profe en clase
ya ha visto cómo más o menos para qué se ocupa, qué se tiene que hacer, así que dejo abierto el micrófono si es que alguien quiere comentar algo. O si tiene alguna idea de cómo comenzar, no sé. Igual mi idea es, por ejemplo, ahora que ya cacharon cómo son las pruebas del profe Lorenzo, enfocar, porque por lo que he estado conversando con algunos, lo que igual les cuesta un poco es como los conceptos que pone el profe, como decir qué tan, qué tan contundente es la afirmación que pone el profe en la prueba. Así que por eso les pregunto para que vayamos practicando desde ya. Si tienen, ¿qué es lo que ustedes creen que grafica el diagrama de Nyquist? ¿Por qué vale la pena obtener el diagrama de Nyquist? ¿O por qué en algunos casos conviene más el diagrama de Bode? Cosas así. Claro, o sea, ya, el diagrama de Nyquist igual considera la frecuencia, pero no es tan explícito. Es, ese es un buen punto, porque el diagrama de Bode, como te indica aproximadamente cuánta ganancia en decibeles tiene tu sistema en cierta frecuencia, si es que obviamente está bien hecho. En cambio, el diagrama de Nyquist no es tan notorio, por así decirlo. Y aparte que tampoco te dice qué ganancia tengo en qué frecuencia. Te dice más que mal, te dice como la afirmación, o sea, te dice como la información del, de cómo va evolucionando para cierta frecuencia. Pero sí tienes razón. ¿Algo más? Igual algo importante de saber antes de es que el diagrama de Nyquist normalmente viene dado como por algo así. Obviamente un dibujo súper mal hecho, pero es básicamente eso. Y por algo así, siempre lo van a encontrar de esta forma. El diagrama de Nyquist es simétrico con respecto a los reales. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque este es el plano complejo, no olvidemos, donde el eje X son los reales y el eje Y son los imaginarios. El diagrama de Nyquist es simétrico con respecto a los reales. No se olviden de eso. También en el OGATA van a encontrar que, si es que mal no me falla la memoria, la, la ubicación de los polos y de los ceros afecta el bosquejo del diagrama de Nyquist. Pregunta, ¿los polos o los ceros? ¿Cuál de ellos eh, me, me, me dicen la inestabilidad de mi sistema? ¿Cuál de ellos es el responsable de que mi sistema sea inestable? ¿Un polo o un cero? Los polos. Bien, los polos son los que dicen que mi sistema es estable o inestable. Cuando el polo está en el lado izquierdo o derecho del plano complejo. Es decir, si yo tengo un polo acá o acá, ¿es lo mismo? Perfecto. Esa pregunta igual puede entrar. Los polos también pueden ser complejos conjugados, que pueden estar por acá. Puedo tener dos polos en un mismo punto, como era el ejemplo anterior que vimos en la ayudantía anterior. Bueno, y ahora la verdad no se me ocurre ninguna otra aseveración.
ya, claro, ya, ya, vamos a ver eso. Vamos a ver cómo pasar de boda a Nyquist igual. Pero primero quiero ver esto. Para pasar de boda en Nyquist vamos a usar el ejemplo que está en la ayudantía anterior, que sería este. ¿Se acuerdan que vimos esto? Ahí como que pasamos por polos por cero y eso lo vamos a transformar desde esta imagen, lo vamos a transformar a Nyquist. Ya, pero primero, tengo esta función de transferencia, ¿cómo obtengo el diagrama de Nyquist? Lo primero que hay que hacer y que aparece en casi toda la literatura es cambiar las S por J omega. Entonces, si yo cambio, esto se hace por comodidad y obviamente y por simplicidad, más que nada. Entonces yo puedo ir ordenando mis términos y dejarlo de esta forma. Entonces, ¿qué tengo acá? J al cuadrado es menos uno. Entonces, aquí ya se fue la parte imaginaria de este término y me queda solamente este término de parte imaginaria. Entonces, yo puedo, no sé si fácilmente, pero sí puedo identificar que aquí hay una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, mi objetivo es racionalizar. Lo puedo dejar de esta forma y voy a racionalizar con un 1 conveniencia y ese uno va a ser el complejo conjugado de mi número complejo. Algo así. Eso me puede, o sea, eso me da como resultado lo siguiente. Si yo multiplico término por término, obtengo que en el numerador esta cosa me da menos omega cuadrado 0,8 j omega. Y abajo tengo 1 menos omega cuadrado al cuadrado menos 0,8 al cuadrado j omega al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora hago lo mismo que en el caso anterior. Tengo un j al cuadrado y eso es menos uno. Tengo acá, ordeno mis términos. Y esto me da que, me da esto. Hasta el momento, ¿alguien está perdido o vamos bien? Ya, vamos bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Acá en mi denominador ya no tengo parte imaginaria, ¿cierto? Solo real. Pero acá tengo una componente imaginaria, entonces puedo separarlo. Algo así. Ah, me faltó el número. Entonces, ¿qué tengo acá? Mi componente real y mi componente imaginaria. ¿Para qué hago eso? Para
saber en qué punto del plano complejo debo comenzar. Si recuerdan el diagrama de Nyquist, obviamente está visto en un plano complejo, ¿cierto? La parte real y la parte imaginaria. Y me dice, ¿cómo es el comportamiento de mi sistema al variar desde una frecuencia cero hasta una frecuencia infinito? Entonces, por ejemplo, si yo parto con frecuencia cero, puedo partir acá, puedo partir acá, 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 dependiendo de lo que me dé mis ecuaciones. Y por ejemplo, si yo parto acá, el diagrama me puede dar de tal forma que yo voy a dar vuelta, 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 vuelta y termino acá, por ejemplo. Este punto va a ser la función evaluada en una frecuencia que tienda a infinito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Evaluar mis ecuaciones en una frecuencia cero y en una frecuencia infinito, para ver en qué punto parte y en qué punto termina. Entonces, puedo evaluar el límite de cuando omega tiende a cero de mi función, para ver en qué punto parte del plano complejo. Entonces, ¿cuánto sería el límite cuando omega tiende a cero de esta cosa? En la parte real, por ejemplo, yo tengo aquí que esto se me haría cero, esto quedaría como 1, y aquí quedaría como cero. Sería 1 partido en 1, ¿no? Si me equivoco, por favor, que alguien me diga. Y en la parte imaginaria, aquí tengo que esto se hace cero, esto se hace 1 y esto se hace cero. Entonces esto me quedaría más j0. ¿Por la izquierda o por la derecha? Esa es la pregunta. Esto está al cuadrado, así que esto sí o sí va a ser positivo. Y esto también sí o sí va a ser positivo. Y esto va a ser negativo. Por lo tanto, va a ser por la izquierda. O por la derecha. Por la derecha. Todas. ¿Sí? ¿No? Por favor. Ya, igual yo lo hice al ojo. Hay técnicas que yo no voy a profundizar para desarrollar el límite, obviamente. Pero, a ver, si tengo un 0,8 multiplicado por algo muy pequeño, ese va a quedarse como un cero, ¿cierto? Como un cero, y aquí va a quedar como negativo. O sea, perdón, como uno menos algo muy pequeño, por lo tanto va a cundir el uno. Ahí. Y más 0,64 por omega cuadrado, esto también se va. Y tu pregunta es ¿por qué por la derecha, por qué por la izquierda? Al final me dio cero. Sí, creo que es por la izquierda. ¿Alguien que me corrija? Si es que tiene otra cosa, por favor. Lo voy a dejar así de momento. Así no nos damos tanto problema. Ah, aquí, ojo, como dibujé al principio, el diagrama de Nyquist es, eh, es simétrico con respecto a los reales. Por lo tanto, existe dos bosquejos de Nyquist.
Si yo lo evalúo desde cero, de una frecuencia cero a una frecuencia infinito, obtengo un bosquejo de Nyquist. Pero si yo lo evalúo desde una frecuencia menos infinito hasta una frecuencia cero, obtengo el otro bosquejo de Nyquist. ¿Entiendes? Las frecuencias pueden ser negativas también. Por simplicidad, uno siempre evalúa de cero a infinito, porque es un número más amigable, bueno, entre comillas. Si mi omega es infinito, esto me queda, a ver, me queda muy grande. Y aquí me queda ese número también. Esto es, ¿qué sería? La parte real. Daría algo negativo, ¿no? Ya, pero es algo negativo, es cero negativo, ¿cierto? Cero por la izquierda. Sí. Ya. ¿Y la parte imaginaria? Creo que sería lo mismo. ¿Así? Sí. Ya. Bueno, aquí tenemos el punto de inicio y el punto final de mi diagrama Nyquist. Entonces ya podemos empezar a bosquejar algo. Si yo tengo esto, por ejemplo. Sé que parto en el uno real y cero imaginario. Si yo voy a poner aquí uno real y cero imaginario, entonces yo sé que va a partir acá. Y voy a terminar en cero real y cero imaginario. Es decir, acá. Voy a poner aquí 1,0. Esta anotación está mal porque no es un plano de coordenadas, pero para que se entienda. Ah, voy a anotar cómo corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo único que hicimos fue encontrar el punto de inicio y el punto final del diagrama de Nyquist. Si no, por favor, que alguien me diga para detenerme a explicarlo o no. Ya, suponiendo que que quedó claro, vamos a pasar al siguiente paso que sería encontrar el ángulo para omega infinito. Entonces, eso se calcula de esta forma. Lo mismo, como el número infinito es, en realidad no existe, se encuentra el límite, a ver, del arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Pero como tienen el mismo denominador, yo puedo hacer esto, por simplicidad. Esta sería mi parte imaginaria, y esta sería mi parte real. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el límite cuando omega tiende a infinito del arco tangente de esa fracción? Cero. Cero no. Hay dos opciones, que el arco tangente puede ser o cero y puede ser 180. ¿Cuál me quedó?
voy a poner el bosquejo del dibujo. Ahí. ¿Con cuál me quedo? ¿Con 0 o con 180? ¿No quedaría indeterminado por infinito partido en infinito? Ahí hay que usar lo vital. Pero eh, eso lo dejo como tarea para la casa. Bueno, yo les puedo decir que, pues, estas son las dos respuestas posibles después de desarrollar el límite. Insisto, no me voy a detener a desarrollar límites porque eso es materia de, otro, de otra asignatura. Pero lo que sí es, a ver, ¿con cuál de los dos me quedo? ¿Cuál de los dos me sirve? O todavía no lo sé. ¿Qué opina el público? ¿Ya? Primero, ¿qué me dice, por ejemplo, que sea 180 y que no sea 0? Claro. Igual me indica, por ejemplo, el cuadrante, dónde va a terminar. Por ejemplo, este cuadrante o sea, perdón, cuadrante. No sé cómo decirlo de manera correcta, pero normalmente, cierto que estos ángulos aquí vendría al 0, 90, 180 y 270, ¿cierto? Entonces, teniendo esa información, me serviría el 0 o el 180 para terminar mi bosquejo. Sabiendo esto, que el punto final va a ser 0 más J0 por la izquierda. Sí, es 180. Porque ese punto infinitesimalmente va a estar por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué información obtengo? Que me interesa ese ángulo. Y ahora ya estamos terminando. Nos falta saber el punto de corte de la parte real y la parte imaginaria. Entonces, punto de corte de la parte real. Eso ocurre cuando la parte imaginaria es 0. ¿Sí?
Y eso va a ser acá o acá. Ya tengo los puntos de corte. Y el punto de corte de los imaginarios va a ser cuando la parte real sea 0. Y aquí es donde me voy a detener un poco. Para que la parte real sea 0, se tiene que cumplir esto. Que 1 menos omega cuadrado sea 0. ¿Cierto? Por lo tanto, yo puedo hacer esto. Y sacar algo así, ¿no? Mi omega va a ser más menos 1, ¿cierto? ¿Por ahí estamos bien? Ya. Y ahora, ¿qué me dice esto? Que cuando mi omega sea 1 o menos 1, yo voy a pasar cortando el... Voy a pasar por acá, por ejemplo, o por acá. O puedo pasar por acá o por acá. Ese punto me lo va a dar mi función evaluada en omega más menos 1. Y ahí me faltó ponerle una cosita, que es mi función real. Ah, no, está bien. La parte real de mi función evaluada en omega más menos 1. ¿Cuál es mi parte real? No, espérense, perdón, estoy puro hinchando. Ahí sí, olviden todo lo que dije. Mi función evaluada en ese punto. Yo sé que si la parte real la evalúo en ese punto, me va a dar 0. Por lo tanto, evalúo la parte imaginaria, ¿no? Más 0,64 y esto era 0,64 omega cuadrado. Me falta un cuadrado. Evaluado en omega más menos 1. Eso me va a dar dos valores. El primero es, bueno, de acá, 1,25 y menos 1,25. Entonces, ¿qué información obtengo acá? El punto en donde va a cortar. Es decir, va a cortar acá o acá. ¿Sí? Y ya con eso puedo bosquejar. Entonces yo sé que mi diagrama va a partir en 1, va a pasar por 1,25 y va a terminar en 0,J0 por la izquierda. Y va a pasar lo mismo si lo hago con respecto a las otras frecuencias. Pero al revés. ¿Se entendió? Lo traté de hacer lo más resumido posible. Y si comprueban después el ejercicio, el ejemplo está hecho con MATLAB.
y en MATLAB al autor del libro le arroja esto. Acá, con MATLAB. ¿Ya? Ya. Que si tú, a ver, el resultado que nosotros obtuvimos en primera instancia sería, lo voy a poner con dos colores mejor, para que quede más claro. Creo que va a ser de ahí. Este es el resultado que nosotros obtuvimos con evaluando las frecuencias positivas, ¿cierto? Partimos desde este valor, terminamos en este valor, ¿sí? Y pasamos por este valor. ¿Por qué pasamos por ese valor? Sí, pero acuérdate que hay dos cortes, cuando omega es más 1 y cuando omega es menos 1. A lo que voy es, ¿por qué pasamos por ese valor y no pasamos por el de arriba? Porque yo, al momento de evaluar omega, perdón, al momento de evaluar omega igual 1, acá me arroja este valor. ¿Cachai? Entonces yo sé que tengo que pasar por abajo, básicamente. Ahora, si yo veo las frecuencias negativas, para las frecuencias negativas, yo tengo que comenzar con un límite cuando omega tiende a infinito. Infinito. Cuando omega tiende a menos infinito, hasta, este va a ser mi punto de partida, lo voy a poner aquí. Punto de partida. Partida. Y el límite cuando omega tendería a 0 por la izquierda, sería mi punto de llegada, loco. Caso contrario a las frecuencias positivas, ¿cachai? Con las frecuencias positivas tú partes desde una frecuencia 0 y terminas en una frecuencia infinito, y con las frecuencias negativas tú comienzas desde una frecuencia menos infinito hasta una frecuencia 0, ¿cachai? Entonces en ese caso, el gráfico comenzaría de acá y pasaría por este punto. Y terminaría acá. ¿Cachai? ¿Se entendió? ¿Te quedó más claro? Ya, bueno. ¿Alguien tiene otra duda? Disculpa, Bueno, aún no entiendo por qué cuando nos acercamos al omega hacia el infinito, nos acercamos al cero, pero por la izquierda. Eso no, de nuevo, ya. caché. Eh, Eso es. estaríamos acá, ¿cierto? Esta parte. Sí. Ya. Si yo evalúo, por ejemplo, supongamos que este número sería un número gigante. Este uno ya no me sirve, ¿cierto? Sí. Y ese número gigante está al cuadrado, pero el menos le sigue afectando. Claro. Por Ya. lo tanto, ese número muy grande va a ser negativo. Y Ya. abajo, lo mismo, tengo un número muy grande, pero está al cuadrado. Por lo tanto, ese número de abajo siempre va a ser positivo. Y el mismo caso pasa con este. Ya. Y para el otro caso, ocurre algo similar. Este número va a ser muy grande, pero siempre lo voy a estar multiplicando por algo negativo. Por lo tanto, siempre va a ser negativo. En ese caso no sería menos
j por 0 Ah, no, ya está contenido en 0 por la izquierda, ¿no? Sí, ya está contenido por 0 por la izquierda. Ya, perfecto. Eso, gracias. Ya, acá. De todas formas, eso te ayuda a dibujarlo más que nada. No se olviden que esto no es nada más que un bosquejo. O sea, si ustedes quieren hacer un diagrama de Nyquist de verdad, igual que un diagrama de Bode, tienen que programarlo. O usar un simulador o algo así. En la prueba el profe les puede preguntar esto, pero si no es nada más que un bosquejo, tienen que descubrir los puntos importantes que serían, no sé, pues por ejemplo lo que hicimos recién. Punto de inicio, punto de término y este punto aquí interesante, donde pasa por el eje imaginario. Y de ahí ponerse a dibujar nomás. Y eso se los va a dar la práctica. Entonces, ahora mi idea era hacer lo que nos quedó pendiente la ayudantía pasada, que sería pasar este diagrama de Bode a Nyquist. Entonces, no sé si alguien se acuerda más o menos cómo fue que se hacía, o cómo era que se hacía. Voy a dibujar acá, mientras el gráfico. Primero, el objetivo ahora es bosquejar el diagrama de Nyquist a partir del diagrama de Bode. ¿Cuál sería mi punto de inicio considerando el diagrama de Bode? Y recuerden que esto está en escala logarítmica, o sea, está en decibeles. Ya, para saberlo, primero hay que detenerse un poco y volver pasos hacia atrás hasta este punto. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos nosotros para encontrar el punto de inicio del diagrama de Bode era evaluar la función de transferencia en una frecuencia 0, ¿cierto? Y eso nos dio menos 117, ¿cierto? Ese va a ser el punto de partida de mi diagrama de Nyquist. Menos 117. Entonces yo ubico el menos 117. Acá. ¿Se entiende? Que va a ser equivalente a 41 dB. Entonces, ¿qué información me entrega el diagrama de Bode? Voy en 41 dB hasta llegar a un punto frecuencial y eso me va a generar una disminución de los dB. Eso se va reflejado en una disminución angular. Acá. ¿Cierto? Entonces yo tengo que lograr hacer, lo que tengo que lograr hacer es plasmar esa disminución angular como un diagrama de Nyquist. Si yo tengo una disminución de menos 90 grados por 2, ¿cuántos cuadrantes serían esos? ¿Uno o dos cuadrantes? Dos. Bacán. Entonces, terminaría, yo sé que si parto acá, voy a terminar acá, básicamente, ¿cierto? Entonces tengo que ver si me voy o por acá
o por acá, ¿cierto? Yo voy a ir por abajo. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, de todas formas, igual pude no haberlo decidido. Ya, vamos a encontrarlo. Tengo pregunta. ¿Puedo encontrar este punto de intersección? Desde acá, ¿cierto? Porque va a ser este punto, que se ve reflejado, perdón, será acá, ¿o no? Menos 17 dB. Para eso debería de aplicar el logaritmo al revés. En su momento, yo lo hice así. Si me permiten, esto está hecho creo que acá. Entonces, ¿yo qué hice aquí? Comencé desde el punto que me dio el diagrama de Bode. Y llegué a la conclusión de que si yo le aplico el proceso contrario, ¿cierto? El 20 logaritmo de el dato, antes yo tenía este dato, ¿cierto? Pero ahora tengo los decibeles que disminuyo al disminuir un polo, ¿cierto? Sí, sí, ¿no? Ya. Disculpa, ¿lo puedes decir de nuevo? Que yo antes, para hacer el diagrama de Bode, que esto está súper desordenado, lamento el desorden, pero antes, para hacer el diagrama de Bode, lo que yo tenía era mi función evaluada en cierta frecuencia. Y con ese valor, yo le metía el logaritmo, ¿cierto? Sí, Ya. Ahora, a mí me interesa descubrir este valor. claro. Tengo los dBs. Entonces hago el proceso contrario. Yo sé que al disminuir 90 dBs, perdón, no, al disminuir 40 dBs por década, yo llego a este punto, ¿cierto? Ujú. Al menos 17 dBs. Y eso es lo que yo hice acá, por ejemplo. 20 Perfecto. logaritmo de algo es igual a menos 17 dBs. ¿Sí? Sí. Entonces ese algo me dio 0,14. Y ese sería mi punto donde yo llego acá. Entonces ya descubrí este punto. Bueno, gracias. Entonces me falta descubrir este y este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí está horriblemente desordenado, pero se ve más o menos cuál fue mi razonamiento en su momento. ¿Cuántos dBs disminuyo? ¿A cuánto dB llegaría si es que disminuyo 20 dBs por década? Mira, si yo aquí lo que hice fue, ¿cierto? Que está claro que aquí se
se desplazó 90 grados, ¿cierto? Porque eran dos polos acá. Exacto. Ahora mi pregunta es, sí, pero antes de eso, mi pregunta es, ¿cuál es este valor? Chuta, la cagué. Perdón. Ahí está. Sí, igual se puede obtener. Yo lo obtuve por lo menos. Si disminuyes dos polos, disminuye 180, ¿cierto? Si yo disminuyo la mitad, claro, pero no olvidar que es una escala logarítmica. Entonces serían, en vez de 40 serían 20. Si tú lo vas aplicando al final, a mí me dio 3,98. Y ojo, ese 3,98 puede ser negativo o positivo. Acuérdense que el diagrama de Nyquist es simétrico con respecto a los reales. En su momento yo lo consideré como negativo. ¿Por qué? Porque la pauta del profe estaba así. ¿Se entendió? Lo único que hice yo fue ir jugando con el diagrama de Bode e ir sacando mis conclusiones en función al ángulo y a la ganancia en decibeles. Entonces, mi siguiente punto de interés sería cuando corta ¿cómo se llama? Los siguientes polos. Ahora, ojo aquí, en el caso hipotético de que este cero no exista, de que todo esto no exista, y la disminución siga en 80 dB para siempre, mi diagrama de Nyquist terminaría algo así. Seguiría su curva, sería algo así. Pero como existe ese cero, mi diagrama de Nyquist va a seguir normal hasta acá, hasta aquí, y de repente va a actuar el cero y va a hacer que mi diagrama de Nyquist tenga este comportamiento. ¿Se entiende? Esto me lo genera un cero. ¿Se entendió? Si no, lo volvemos a repetir. Es difícil de entender a la primera. Y lo que estamos tratando de hacer, ya sabemos cómo obtener el diagrama de Nyquist matemáticamente. Aquí lo que estamos tratando de hacer es obtenerlo a raíz de un diagrama de Bode ya hecho. Bueno, suponiendo que se entendió, se puede seguir haciendo la misma lógica que traíamos hasta el momento y llegar a lo mismo. Si yo sé que al disminuir 80 de veces, es decir, que tengo dos polos más, vuelvo a disminuir a llegar a 180, al cruzar por acá, va a ser la mitad, va a ser un polo. Entonces, si aplico eso a mi regla de 3 que la tenía, claro, acá por ejemplo, la regla de 3 yo apliqué dos polos, aplico uno no. Eso, si lo sigues haciendo, al menos a mí me dio es 1,41 exponente menos 3.
en valor absoluto, porque recuerden que el diagrama de Nyquist es simétrico con respecto a los reales. Tengo exponente menos 3. Y el resto de información ya la saco por descarte. O sea, ya sé que que esto tiene una disminución considerable. De partida no es lineal, se ve, ¿cierto? Es decir, que esto disminuye desde una magnitud de menos 117 a 3 y luego a 0,14 y de paso a exponente menos 3. Es decir, esto, si lo quiero hacer bien, no voy a poder hacerlo. Al menos el dibujo. Entonces hasta acá voy bien, ¿cierto? ¿O hay alguna duda hasta este punto? ¿Está bien? Ya, hagan. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso hipotético de que el otro cero no haya existido, esto sigue su forma hasta llegar a cero. Sigue su espiral. Claro. En caso de que no haya en caso de hipotético de que este cero no exista. Ahí seguiríamos en 80 veces por decada, seguiría la disminución en función de este ángulo. Es decir, seguiría aquí, seguiría. Pero como eso existe, va a llegar un punto en el que esto se va a ver como amortiguado. Y esto es lo que me entrega la información. Que esta cosa, cuando omega tiende a infinito, esta cosa termina en 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo sigo aumentando la frecuencia, acuérdense que esto es logarítmico, lo aumento, esto es 100, esto sería 1000, esto sería 10.000 y así, esto va a seguir siendo 90 grados, ¿cierto? Porque no hay otro cero ni otro polo. Por lo tanto, 90 grados sería en este eje, no sé si se acuerdan, que lo habíamos conversado en el ejercicio anterior. ¿Qué hubiese pasado si es que no hubiese existido ese cero? Esta función, en vez de terminar en un 90 grados, hubiese terminado en menos 180. ¿Cierto? Lo voy a poner con otro color. Hubiese terminado en 180, ¿cierto? Si hubiese terminado en 180, mi bosquejo hubiese sido algo así. ¿Sí? Hubiese llegado al cero, hubiese llegado al mismo punto, pero siguiendo este eje. Claro, porque estamos hablando de, o sea, a efectos de dibujo, según yo, da lo mismo que no lo toque o lo toque, porque esto no es nada más que un bosquejo. Yo lo dibujaría algo así. En caso de que mi diagrama de Bode hubiese terminado en 180, yo lo dibujaría algo así como está en rojo. Insisto que el diagrama de verdad te lo va a dar MATLAB o te lo va a dar Python. Como en este caso termina en 90, yo lo dibujo de esta forma. ¿Sí? Como tú dices, como para acá. Ya, mira, que, ya, te entiendo, te entiendo. Sí, por ejemplo sería el caso de que haya otro polo. Que aquí lo que te dice el diagrama de Bode en este caso es que
Estas disminuciones son atenuaciones, ¿cachai? Esta cosa nunca va a llegar a un cero, pero mientras menos debes tenga, más cercano a cero voy a llegar, ¿cierto? Entonces mi objetivo es llegar lo más cercano a cero en el diagrama de Nyquist. Si se fijan aquí ya me estoy acercando caleta al cero. Entonces, ¿por dónde llego? Esa es la pregunta. Si yo hubiese tenido otro polo, probablemente lo que haya pasado sería lo que dice el Chalo. Que hubiese sido algo así, por ejemplo. Porque ahí hubiese llegado a menos 270. ¿Cachai? ¿Sí? El caso va a depender del sistema. Y si quiero entregar una respuesta correctísima y muy completa, debería de bosquejar el otro diagrama, que sería el mismo. Chuta, perdón. Pero, al revés, que es el mismo, pero en sentido contrario. Yo les recomiendo que no lo hagan porque les va a quedar la embarrada con el dibujo. Lo que sí les recomiendo es que al momento de la prueba, si es que les llega a entrar algo así, lo escriban como una notita al lado, poner que el diagrama de Nyquist es, lo he dicho caleta veces, se me acaba de olvidar, simétrico con respecto a los reales. Por lo tanto, o simplemente lo dibujan de nuevo. También es una opción. Eso vamos a hacer. No me importa más. 117, 014. Y acá en este caso sería el 3J 3,98. Y aquí 1,48. Vale J. Entonces quedaría así. Perdón por el dibujo, pero es lo que es. Ahí estamos. Eso sería para Nyquist. No es difícil ni es tan denso de entender. Les recomiendo que lean el Logata y que estudien de ahí. Y hay hartos videos en YouTube que acomodan más las ideas. Es normal que hayan cosas que no entiendan, porque todavía no han dado control. En todo caso, típica pregunta de prueba es como ¿para qué se ocupa el diagrama de Nyquist? ¿Qué tal? También está en el Logata bien definido. Así que ojo con todos esos conceptos. Y eso, no sé qué más, no sé si alguien tiene una duda. Sí, sobre estabilidad en general, como teóricamente, ¿por qué se dice que cuando está a la derecha el polo es el sistema estable? ¿Cómo era eso? Era... Ya, entiendo. Eso guarda relación con el lugar geométrico de las raíces. Y ahí igual es un poco peludo de explicar con los conocimientos que tenemos hasta el momento. eh, Eh, Pucha, no sé cómo explicarlo sin enredarlos más. Pero es así. ya, perfecto. Así. De momento es así. El otro semestre no va a ser así. Igual, eh, eh, el tema de que no se olviden de que para que el tema sea revisable
¿tiene que tener el mismo número de polos y ceros, o tiene que tener más polos que ceros, o tiene que tener menos ceros que polos? Eso es una pregunta de prueba. Una pregunta que puede poner el profe, así como discuta esta afirmación. Para que el sistema sea realizable, ¿necesariamente tiene que tener más polos que ceros? Creo que sí debía tener más polos que ceros, pero la razón tampoco es como, no sé. Ya, bueno, aquí se lo puedo explicar. Con el diagrama de Bode, esto va a ser un dibujo horrible, pero quiero que se va a entender. Supongamos que partimos de acá, de un número 10 de vez, ¿cierto? ¿Qué hacía el polo y qué hacía el cero? El cero, el polo atenúa 20 de vez y el cero aumenta 20 de vez. Claro, estamos hablando de atenuación, es decir, de esta cosa no tiene magnitud física, ¿cierto? Es como un amplificador. ¿Qué tanto amplifica mi amplificador o qué tanto atenúa mi amplificador? Para que esto sea realizable, para que un amplificador en la vida real sea realizable, tiene que tener un límite. Si no tiene un límite de amplificación, esto podría amplificar hasta infinito y podría causar el colapso mundial del planeta, ¿cierto? Porque va a seguir amplificando, 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 y o va a explotar o algo va a pasar. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo más ceros que polos? Por ejemplo, tengo un polo, más o menos 20 dB, y después en cierto punto tengo dos ceros. Acá tengo un cero que me deja esto derechito y después vuelvo a tener un cero. Esto va a aumentar 20 dB por década. Y va a aumentar, 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 y va a seguir aumentando y nada lo va a detener. ¿Se entiende esto? Si es que nada le detiene, Ya, sí. no se puede hacer. Por eso es que siempre se dice que tienen que tener más polos que ceros. Bueno, O sea, da la eh, idea de los sistemas así como conservativos, ¿cierto? Y podría ser. O sea, yo cuando lo entendí con un amplificador, porque si yo no le puedo seguir, no le puedo aumentar el volumen hasta el infinito, porque explotaría el planeta, explotaría mi casa. Claro. Tiene que tener un margen de tope, ¿cachai? Y ese tope se lo da o más, simplemente teniendo más polos que cero o teniendo la misma cantidad de polos que cero. Porque ahí va a llegar un punto en el que si, por ejemplo, yo acá vuelvo a tener un polo, esto va a llegar ahí no. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y no va a atenuar más que eso, ni tampoco va a amplificar más que eso. Por lo tanto, va a ser realizable. ¿Se entendió? Ya, esa pregunta igual puede ser de prueba. ¿Alguna otra duda? Aprovechando la instancia. Sí, igual sí, relacionado a la transformada de Laplace, decís tú. Por ejemplo, si yo en la transformada de Laplace, ahí les voy a meter el teorema, ¿ustedes conocen el teorema del valor final? El, ¿Conocen el teorema del valor final? Ya, algo así puede entrar igual. Son puros conceptos. Si ustedes en la tabla de Laplace, quizás les esté chamullando, pero ¿cuál es la transformada de Laplace de un Euler elevado a algo? Tengo Euler elevado a menos AT. Ese es uno menos S más, ¿cierto?
De hecho, ni siquiera. Si yo tengo esto, que lo acabo de buscar y está así. Es así. La función Euler graficada, ustedes saben cómo es, ¿cierto? Que la Euler, si yo la grafico es así, ¿cierto? Y el Laplace, ¿cómo sería? Acá. Voy a poner otro ejemplo para que sea más gráfico. Supongamos la respuesta al impulso, o la respuesta a escalón mejor. Esta es mi señal escalón. Es 1 en todo instante de tiempo. Supongamos una respuesta al escalón de esta forma, ¿cierto? Este sería el tiempo y este sería mi función. ¿Sí? Para un tiempo muy grande, es decir, tiempo infinito, mi función va a tender a un valor, ¿cierto? El límite cuando t tiende a infinito de f de t, en este caso es 1, ¿sí? Porque cuando el tiempo tiende a infinito, esto se va a estabilizar en 1, según mi gráfica, según la gráfica hipotética que acabo de dibujar. Eso se llama el teorema del valor final, porque hacer esto es equivalente, creo que así es equivalente, o bueno, es equivalente a decir que el límite cuando la frecuencia es 0. Básicamente, si yo evalúo mi función en el tiempo infinito, es igual a evaluar a mi función en una frecuencia 0. Se llama teorema de valor final e inicial. Esos son conceptos de cálculo y como de ecuación diferencial, que también entran en control, pero al profe le gusta meter un poquito de control a modelado. Así que ojo con eso. Darle una vuelta al teorema del valor final. No es difícil de entender y les puede salvar de un aprieto. Teorema del valor final y teorema del valor inicial. Denle una vuelta. El otro teorema interesante y otra cosa que igual podría llegar a preguntar es que en el caso hipotético de que mi sistema sea irrealizable, ¿cómo sé yo que es irrealizable? Porque tiene, por ejemplo, más ceros que polos. ¿Yo puedo diseñar un controlador para que el sistema sea realizable? Bueno, la respuesta es sí. Si yo tengo, por ejemplo, una función de transferencia de esta forma, más 1, s cuadrado más 1 sobre s. Esto tiene más ceros que polos, ¿cierto?
y yo lo voy a cambiar aquí por un S-1. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Diseñar un controlador, lo aplico antes, y mi controlador, por ejemplo, puede ser de esta forma. Entonces, ¿qué le digo yo a esto? Entra por acá, pasa por esto, y luego multiplícate con esto. Este se va a ir con ese, con uno de estos términos, y me va a quedar algo realizable. Esa es la teoría de control. Y es igual, puede que les pregunte conceptos, solo conceptos, más que eso no. ¿Qué más? De momento no se me ocurre nada más. De todas formas, en caso de que se me ocurra algo, lo voy a poner en el WhatsApp. Y si a ustedes se les ocurre algo, igual pónganlo y lo comentamos entre todos, para que les vaya bien en esos ítems. Porque yo creo que sí, al profe, yo creo que ya vio que él, cómo es su reacción a esas respuestas. Yo creo que sí las va a poner, las va a seguir poniendo. Ya, chiquillos, yo creo que estamos por hoy. Les voy a subir este documento que lo tengo ordenadito con el desarrollo de que vimos hoy y voy a agregar el desarrollo del ejercicio que vimos al final. Y estaríamos. Acuérdense que cualquier duda, como siempre al grupo y ahí la respondemos entre todos. Ya, Chao. que vaya bien. Chaito.